Bueno, la glomerulonefritis es una enfermedad que afecta la estructura y la función del glomérulo, aunque posteriormente puede resultar afectada a las demás estructuras de la nefrona. Se trata de una enfermedad renal que puede tener varias causas y presentaciones clínicas, en la que se daña el sector de los riñones que ayudan a filtrar los desechos y los líquidos de la sangre. Bueno, el término genérico glomerulonefritis implica una patogenia inmune o inflamatoria. Además designa varias enfermedades renales, por lo general de la naturaleza bilateral. Sabemos que se caracteriza por una inflamación de los glomérulos o los pequeños vasos sanguíneos de los riñones. De ahí es que viene su nombre, pero no todas tienen un componente inflamatorio. Ahora vamos a ver cómo estas enfermedades se clasifican. Las enfermedades de glomérulo se clasifican en primarias y secundarias. Primarias, cuando la anatomía patológica se limita solamente en el riñón y las demás alteraciones generales son una consecuencia directa de aquella patología que se da en el riñón. En cambio, en la secundaria es cuando se forma parte de un trastorno multisistémico. En general, el término agudo indica una lesión. Bueno, otra forma para clasificar las enfermedades del glomérulo son en aguda, las subagudas o también llamadas rápidamente progresivas y las crónicas. Estas formas de daño glomerular se pueden identificar en ciertos síndromes. En el síndrome nefrítico agudo podemos encontrar que este genera una proteinuria de 1 a 2 gramos cada 24 horas. Podemos encontrar hematuria, piuria, hipertensión, hay retención de líquidos e incremento en la concentración de creatinina sérica. Y junto con esta también se presenta la disminución de la filtración glomerular. En este síndrome nefrítico agudo podemos ver que si la inflamación del glomérulo se evoluciona lentamente, lo que va a haber es un aumento en la concentración de creatinina en el curso de muchas semanas. Pero si esta inflamación se da de manera muy rápida, lo que va a haber es que en unos pocos días la nefritis aguda se pasaría a llamar glomerulonefritis de progresión rápida, que vendría siendo la subaguda. En esta lo que vamos a encontrar es un comienzo de proteinuria muy importante, ya que se va a presentar mayor de 3 gramos, cada 24 horas. Va a haber hipertensión, hipercolesterolemia, va a haber hipoalbuminemia, va a haber anasarca, hematuria microscópica. Y en estos pacientes suele presentarse lo que se llama proteinuria en límites nefríticos, que es cuando se presenta la proteinuria, pero no hay manifestaciones clínicas en el paciente. Y por último, en la glomerulonefritis crónica, lo que va a haber es, lo que se va a encontrar es que ya los pacientes tienen la función renal bastante reducida. Entonces lo que van a presentar es fatiga y debilidad. También van a presentar lo que se llaman los síntomas urémicos, que son los que se acompañan de náuseas, vómitos y retención de líquidos y somnolencia. La glomerulonefritis postinfecciosa, también llamada postestreptocócica, ya que son los estreptococos beta hemolíticos del grupo A los que suelen causar esta patología. Suele cursar luego de impétigo y en el caso del impétigo sus síntomas se van a manifestar entre 2 a 6 semanas luego de la infección de la piel. Las cepas más asociadas son los tipos M47, 49, 55, 2, 60 y 57. A diferencia de la causada por faringitis, las cepas van a ser las tipo M1, 2, 4, 3, 25, 49 y 2. Además de que sus síntomas se van a poder manifestar entre la semana 1 y la semana 3, después de la faringitis.
Esta glomerulonefritis va a estar mediada por mecanismos inmunitarios en los que van a intervenir supuestos antígenos estreptocócicos, complejos inmunitarios circulantes, así como la activación del complemento, junto a una lesión mediada por células. Clínicamente se va a caracterizar por la aparición de nefritis aguda con hematuria microscópica, cilindros eritrocitarios en la orina, proteinuria e hipertensión arterial transitoria, después de las infecciones ya sean cutáneas o amigdalarias. Edema, insuficiencia renal oligúrica, además de que en el 50% de los casos los pacientes también van a cursar con síntomas generales como lo pueden ser malestar general, cefalea y hasta anorexia. El diagnóstico de esta patología no es difícil, ya que es demasiado irrelevante característico lo que es el signo de la hematuria microscópica sintomática con hipocomplementemia, más la presentación clínica ya mencionada, que en el 90% de los casos va a ser suficiente para diagnosticarla. Nefropatía por inmunoglobulina A es también conocida como la enfermedad de Berger. Esta es una enfermedad renal que se desarrolla cuando un anticuerpo llamado inmunoglobulina A se aloja en los riñones. Esto tiene como consecuencia que se produce una inflamación local que con el tiempo puede complicar la capacidad de los riñones de filtrar residuos de la sangre. Por lo general, la nefropatía por inmunoglobulina A progresa lentamente durante varios años, pero la evolución de la enfermedad en cada persona es incierta. Algunas personas pierden sangre en la orina sin que esto cause algún problema, y otras pueden finalmente lograr una remisión completa y otras desarrollan insuficiencia renal terminal. La nefropatía por inmunoglobulina A no tiene cura, pero ciertos medicamentos pueden retrasar su evolución, controlar la presión arterial, bajar los niveles de colesterol y también enlentecen la progresión de la enfermedad. También hay que resaltar que es la más común del mundo. El diagnóstico se establece por la demostración de depósitos de la inmunoglobulina A en el mesangio glomerular. También presenta hematuria macroscópica intermitente asociada con una infección respiratoria alta o después de un síndrome viral, con o sin proteinuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica. Esta se presenta más en hombres que en mujeres y en general evoluciona lentamente. Indicadores de mal pronóstico son el sexo masculino, edad avanzada, proteinuria, hipertensión arterial y ausencia de hematuria macroscópica. Nefritis lúpica. Esta enfermedad es una complicación grave y frecuente del lupus eritematoso sistémico generalizado y presenta la mayor gravedad en mujeres adolescentes afroestadounidenses. Del 30 al 35% de las pacientes muestran datos clínicos de nefropatía en el momento en el que se les diagnostica el lupus, y un 60% de los adultos y el 80% de los niños presentan anormalidades renales en alguna etapa de la enfermedad. La nefritis lúpica es consecuencia del depósito de complejos inmunitarios circulantes que activan la cascada de complemento, provocando una lesión mediada por el complemento, infiltración leucocitaria, activación de los factores de procoagulantes y liberación de diversas citocinas. Dentro de las manifestaciones clínicas, el signo más frecuente de la nefropatía es la proteinuria, pero también puede aparecer hematuria, hipertensión, grados diversos de insuficiencia renal y sedimento urinario activo con cilindros eritrocíticos. En la biopsia se identifican graves alteraciones del riñón, incluso si en el análisis de orina no se presentan anormalidades. Sin embargo, muchos nefrólogos no realizan la biopsia sino hasta que se presenten las anormalidades en el análisis de orina. En los pacientes con nefritis lúpica aguda es frecuente observar hipocomplementemia,
que es la disminución plasmática de los componentes del sistema del complemento. Muchas veces el descenso del complemento da lugar a una exacerbación. La nefritis lúpica se clasifica de acuerdo a las características de la lesión glomerular. Va de la clase 1 a la clase 6. En la clase 1 es mesangial mínima, en la que hay una arquitectura histológica normal con depósitos mesangiales. La clase 2 es una proliferación mesangial en la que hay hipercelularidad mesangial con expansión de la matriz mesangial. Las lesiones de clase 1 y clase 2 se acompañan de manifestaciones clínicas mínimas y tienen una función renal normal por lo general. La clase 3 es nefritis focal en la que hay una proliferación endocapilar y extracapilar focales con depósitos inmunitarios subendoteliales focales y expansión mesangial mínima. Los pacientes en clase 3 tienen la evolución más variable y dentro de sus manifestaciones clínicas las más comunes son hipertensión, sedimento urinario activo y proteinuria. También hay una elevación de la creatinina sérica. El tratamiento de estos pacientes es el mismo que el de los pacientes de clase 4, ya que según algunos nefrólogos, las lesiones de clase 3 son manifestaciones clínicas iniciales de la enfermedad de clase 4. En la clase 4 es una nefritis difusa en la que hay proliferación endocapilar, extracapilar difusa, con depósitos inmunitarios subendoteliales difusos y hay alteraciones mesangiales. En la clase 5 hay una nefritis membranosa, en la que hay un engrosamiento de la membrana basal con depósitos inmunitarios subendoteliales difusos, en el caso de las lesiones de clase 3 o clase 4, y a veces llamada nefritis membranosa y proliferativa mixta. Los pacientes que están en clase 5 manifiestan principalmente hipertensión y disfunción renal, y también tienen predisposición a padecer trombosis de la vena renal o otras complicaciones trombóticas. En la clase 6 hay una nefritis esclerótica en la que hay una esclerosis global prácticamente de todos los capilares glomerulares. Ya en esta fase el paciente requiere de diálisis o de trasplante, ya que la esclerosis está en todo el glomérulo. El tratamiento de estos pacientes va de acuerdo a su evolución y se pueden tratar con prednisona, con bolos de metilprednisolona, con ciclosfamida y con ciclosporina A. La glomerulonefritis membranoproliferativa también es llamada glomerulonefritis mesangiocapilar o lobular. Está regulada por mecanismos inmunitarios y se caracteriza por el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Suele iniciar en la niñez o comienzos de la vida adulta. Hay 3 tipos, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 suele acompañar a la hepatitis C persistente, enfermedades autoinmunes como el lupus. Es la más proliferativa. Muestra proliferación mesangial con segmentos lobulillar en biopsia renal. Hay rieles de vagoneta. Hay depósitos subendoteliales con concentraciones séricas disminuidas de la fracción C3. La tipo 1 es consecuencia del depósito de complejos inmunitarios circulantes en el glomérulo. La tipo 2 es idiopática. Se caracteriza por una disminución en las concentraciones séricas de C3 y engrosamiento denso de la membrana basal. Puede provenir de factores nefríticos. Y la tipo 3, que es la menos frecuente, suele ser focal. Se caracteriza porque hay depósitos endoteliales que se desarrollan a lo largo de los segmentos ensanchados de la membrana glomerular basal. Entre sus signos y síntomas más comunes tenemos la hematuria, la proteinuria y la piuria en un 30%, y síntomas generales como lo pueden ser la fatiga y el malestar general, que son más frecuentes en niños con la enfermedad del tipo 1. Y puede también haber un rápido descenso de la función renal hasta en un 25% de los pacientes. El cuadro clínico de estos pacientes por lo general va a cursar con edema en miembros inferiores, edema facial, puede ir acompañado de ascitis y en caso más grave de derrame pleural. Va a haber una proteinuria superior a 3.5 gramos en 24 horas, hipoproteinemia y hipoalbuminemia. Hay una gran pérdida
de albúmina, lo que indica el cambio eléctrico en el capilar del riñón. Hay algunos signos un poco menos frecuentes como la hipotensión, la hematuria microscópica, la atopia o signos de alergia y un deterioro de la función renal, que en niños se presenta en alrededor de un 5% y en adultos alrededor de un 30%. En cuanto al tratamiento y el pronóstico, prácticamente es un tratamiento empírico con corticoides. Si no se obtiene respuesta a los esteroides, se sospechará de una etiología distinta de cambios mínimos, como la glomerulosclerosis segmentaria, y estará indicada la realización de una biopsia renal, que incluya las nefronas yuxtaglomerulares, por la mayor afección de esta en la glomerulosclerosis segmentaria. Otro fármaco sería el rituximab. Puede ser efectivo en casos que se presenten recaídas a pesar de los tratamientos anteriores con los corticoides. En los adultos con síndrome nefrótico está indicada la realización de biopsia renal de un primer momento. En cuanto a la glomerulosclerosis focal y segmentada, manifestaciones clínicas, se va a encontrar un paciente con antecedentes de síndrome nefrótico. Puede existir hematuria microscópica y los pacientes suelen presentar una hipertensión arterial. En los glomérulos se observa una lesión focal o segmentaria de hialinosis y esclerosis con adherencia en las cápsulas de Waldman. Esta puede ser idiopática en consumidores de heroína, pacientes con VIH-Sida, pacientes con reflujo vesículo-reteral y en la sarcoidosis. El tratamiento básicamente con esteroides, tratando de inmunosuprimir el sistema inmune. Las glomerulonefritis secundarias son aquellas en las que el daño glomerular forma parte de un cuadro clínico complejo, originado por procesos distintos, ya sean inmunológicos, tumores, hereditarios, infecciones o por fármacos. En estos procesos existe una susceptibilidad individual al desarrollo de la lesión glomerular, la progresión de la misma y la respuesta al tratamiento, debida probablemente a factores genéticos. Bueno, después de haber conocido el significado de glomerulonefritis secundaria, cabe resaltar que en esta sección se hace referencia a dos entidades clínicas con afección renal, muy frecuentes en nuestro medio, las enfermedades renal del lupus eritematoso sistémico y la nefropatía diabética. La glomerulonefritis lúpica. Cabe resaltar que es la afección renal del lupus eritematoso sistémico. Se localiza en el glomérulo, en el intersticio, en los túbulos renal, en los túbulos y en los vasos. Esta se caracteriza por la presencia de un síndrome nefrítico o nefrótico, proteinuria, cilindruria, hematuria, leucocitiuria, insuficiencia renal e hipertensión arterial. Hay 5 tipos de glomerulonefritis lúpica. El tipo 1 es un riñón normal, el tipo 2 es una glomerulonefritis proliferativa mesangial, el tipo 3 es una glomerulonefritis proliferativa focal, el tipo 4 es una glomerulonefritis proliferativa difusa y el tipo 5 es una glomerulonefritis membranosa. El tratamiento renal y de acuerdo a la evolución clínica se indican prednisona, bolos de metilprednisolona, ciclofosfamida y ciclosporina A. Nefropatía diabética. Aproximadamente el 40% de los diabéticos insulinodependientes evolucionan hacia una franca nefropatía e insuficiencia renal crónica terminal. Ciertos factores de riesgo que contribuyen a esta evolución, tales como el control de la glicemia, antecedentes étnicos y familiares y alteraciones hemodinámicas de la hipertensión arterial sistémica e intrarrenal. Las manifestaciones más tempranas de la nefropatía diabética es la microalbuminuria de un 20 a 250 microgramos por minuto. Y en las primeras etapas de la filtración glomerular está aumentada en un 20 a un 50% y los riñones aparecen de tamaño aumentado.
10 años de evolución de la diabetes y posteriormente la proteinuria franca. Aproximadamente a los 5 años de haber comenzado la proteinuria franca, el riñón se hace insuficiente en forma terminal. Puede existir síndrome nefrótico e hipertensión arterial. 숨쉬고 싶어 이 밤이 싫어 이젠 깨고 싶어 꿈속이 싫어 내 안에 갇혀서 난 죽어있어 Just wanna be lonely Just wanna be yours 왜 이리 깜깜한 건지